Gracias. Se abre esta sesión. Bien. Las actas de la sesión 308 y 309 se dan por aprobadas. El acta de la sesión 310 queda a disposición de los eurodiputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario. Gracias, presidente. Se ha recibido una comunicación de la bancada de la Democracia Cristiana, en virtud de la cual informa que en la presente sesión el diputado señor Fuad Chaín será reemplazado por el diputado señor Patricio Vallespín. Eso es todo, presidente. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Bien. No hay ningún tema sobre la cuenta. Entonces, en primer lugar, corresponde comenzar la discusión del proyecto iniciado en moción que consagre el derecho a protección de los datos personales. Señor presidente. ¿Cómo está usted? Bienvenido, senador. Muchas gracias. Un gusto tenerlo aquí, senador Arboe. Es uno de los autores de la moción sobre el derecho a protección de los datos personales y por lo tanto nos gustaría darle la palabra al senador Arboe. Señor Arboe, tiene la palabra, estimado. Muchas gracias, presidente. Siempre es grato volver a donde estuvimos tantos años, aquí en esta comisión, así que agradecer. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, agradecer y saludar a todos los diputados, al equipo de la Secretaría, por su intermedio, por supuesto al Ejecutivo y a todos los asesores parlamentarios. Señor presidente, este proyecto de reforma constitucional se inicia en moción parlamentaria, que me tocó convocar a un conjunto de parlamentarios con el objetivo de consagrar a nivel constitucional el nuevo derecho de protección de datos personales. A nivel comparado tenemos una experiencia internacional creciente en materia de constitucionalización de este derecho. Los avances tecnológicos, los avances científicos han ido generando que los datos personales sean cada vez elementos más apetecidos por el mercado y también que requieren de mayor protección de parte de los ciudadanos. Por eso es que todas las legislaciones internacionales han ido adecuando sus normas a efectos de hacerse cargo de estas nuevas realidades económicas y también sociales. En este sentido, la consagración constitucional, a modo de ejemplo, vamos a ver en el derecho comparado, ha ido creciendo en las últimas décadas. En el caso de Estados Unidos, la protección usted bien sabe que la Constitución norteamericana es bastante escueta y se establece la consagración constitucional de una interpretación de la Cuarta Enmienda. En el caso de, toda esa limitación constitucional que tiene Estados Unidos es suplida a través de un conjunto de normas legales que hace una extensa regulación en materia de protección de datos personales. En el caso de la Unión Europea tenemos varios instrumentos que así la consagran. Por de pronto, el tratado a nivel comunitario, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, consagra en su artículo 8º el derecho a la protección de datos personales, que establece un conjunto de particularidades, ¿no? Luego, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea también señala en el artículo 16 la protección de datos personales. Y el Tratado de la Unión Europea también en su artículo 39 contempla normas en materia de protección de datos personales. En el caso de algunos países, cabe destacar, por ejemplo, el caso de Alemania, a pesar de que a nivel constitucional no se consagra un derecho a protección de datos personales ni a la autodeterminación informativa, el Tribunal Constitucional alemán reconoce este último derecho, el de la autodeterminación informativa, en una sentencia emblemática del 15 de diciembre del año 1983, que es la que ha sido utilizada a nivel alemán y a nivel internacional y ya se reconocía como el inicio del principio de la autodeterminación informativa, en virtud del cual cada ciudadano tiene derecho efectivamente a poder manejar sus datos personales. El caso español establece en el artículo 18 de la Constitución española, siguiendo al derecho comunitario, establece la garantía en materia de protección de datos personales y emana, esta garantía se ubica en la misma numeral de la Constitución Política que se refiere al honor, la intimidad personal y familiar de las personas. En el derecho latinoamericano cabe destacar que en el caso de Perú se establece en la Constitución, se establece justamente la protección de datos personales y en el caso de Venezuela también. En el caso nacional, el caso chileno,
La Constitución Política de la República garantiza el derecho fundamental de la vida privada y su protección. El artículo 19, número 4, dispone, como usted bien sabe y como sabe esta comisión, la Constitución asegura a todas las personas, número 4, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y de su familia. A su vez, la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas prescribe en su artículo 12, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley en contra de tales injerencias o ataques. A su vez, cabe citar otro instrumento multilateral, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominado también el Pacto de San José de Costa Rica, ratificada por Chile y publicada el día 5 de enero del año 1991, que en su artículo 11 consagra la protección de la honra y la dignidad, prescribiendo que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio, en su correspondencia, ni ataques ilegales a su honra o reputación. Y en tercer lugar, que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias y estos ataques, en directa relación con la Declaración Universal de Derechos Humanos también. Consistente con este marco constitucional y con los tratados internacionales ratificados por Chile, en el año 1999 nuestro país dictó la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada, que establece un conjunto de normas que actualmente regulan la protección y el uso de los datos de carácter personal de las personas naturales, tanto en sus aspectos sustantivos como en procedimentales. ¿Qué es lo que nos ocurre con esa legislación, señor presidente? Esa legislación no está adecuada a la realidad científica, tecnológica ni económica. Hoy la economía de datos es una realidad y, por tanto, nuestra legislación vigente es completamente insuficiente para proteger los datos personales de los ciudadanos. El tratamiento de la información personal, es decir, los datos personales, reviste gran importancia. Al respecto existen dos modelos que son de derecho comparado que son importantes comprender, ambos con énfasis en la protección. Por una parte está el modelo norteamericano, bajo la idea del Privacy of Autonomy, con un derecho contenido en la noción de vida privada, y por otra parte encontramos el modelo alemán, que regula los derechos envueltos en este tratamiento como un derecho a la autodeterminación informativa, derivado del derecho a la libre autodeterminación. Citando algunos autores, Murillo, en el 2008, nos señala que el derecho a la autodeterminación informativa y la protección de datos personales apuntan hacia el mismo objetivo. Sin embargo, según su autor, la primera denominación apunta al núcleo del derecho a su aspecto sustantivo, mientras que la protección de datos personales es la manifestación meramente instrumental. Cabe hacer presente que la construcción del derecho a la autodeterminación informativa no ha sido igual a la del derecho a la protección de datos personales. En efecto, el Tribunal Constitucional alemán configura el derecho a la autodeterminación informativa a partir de la libertad y de la dignidad, mientras que el derecho a la protección de datos personales se ha plasmado regularmente a través del derecho a la privacidad y la intimidad. Es decir, dos elementos que son, en este caso, complementarios. Al respecto, cabe hacer notar que todo individuo se le reconocen dos aspectos para el desarrollo de su personalidad. Uno, positivo, vinculado a la publicidad y a la participación, y otro, negativo, enlazado en lo que se denomina la reserva o el secreto y al desenvolvimiento autónomo de cada uno en la esfera sustraída del escrutinio público. En este sentido, el derecho a la autodeterminación informativa pareciera ser más amplio que el derecho a la protección de datos personales, abarcando tanto el aspecto positivo como el negativo, es decir, proteger a los ciudadanos, a las personas, en ambos elementos. Otro punto que hay que tener en consideración es que, de acuerdo a nuestra tradición jurídica, la consagración constitucional de este derecho no puede ser exhaustiva, sino enunciativa de derechos y principios rectores. Por eso es que hemos presentado en conjunto con los senadores Araya, Lagos, Larraín y Tuma una moción de propuesta de reforma constitucional que consagra el derecho a la protección de datos personales. Esta propuesta fue aprobada en el primer trámite constitucional en el Senado y se encuentra actualmente, en esta comisión en segundo trámite constitucional. Considerando las experiencias de derecho comparado y nuestra tradición jurídica, el Ejecutivo, según lo manifestado, coincide con la propuesta que hemos realizado en el sentido de consagrar como derecho fundamental el derecho a la protección de datos personales. Se trata de un derecho fundamental distinto, pero vinculado al derecho a la privacidad o a la intimidad de las personas, entendidos como el derecho a proteger a las personas de la intromisión de terceros respecto de un ámbito privado o íntimo. El derecho a la protección de los datos personales considera que la información de carácter personal debe estar bajo la esfera de control de su titular, es decir, de la persona,
de la cual emana el dato, favoreciendo su protección frente a toda intromisión que sea ilegítima de terceros. El derecho a la protección de los datos personales considera el acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición a la información personal, los denominados derechos ARCO, a pesar de que en el proyecto de ley, como referiré a continuación, que estamos trabajando en la Comisión de Constitución del Senado, se agrega un quinto derecho, que es el derecho a la portabilidad. Estos derechos se regulan y ejercen de conformidad con la ley. El constituyente entrega un mandato al legislador para regular el tratamiento y la protección de los datos personales. Este derecho fundamental tiene la tutela constitucional establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que causen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de este derecho. Por último, la propuesta constitucional debe ser concisa y no requiere detallar cada derecho consagrado, ya que existen un conjunto de modificaciones por cambios tecnológicos, como por ejemplo los nuevos derechos vinculados a Internet y al desarrollo de la ciencia y tecnología. Por ello, el texto propuesto para ser considerado en esta comisión, en el artículo 19, la Constitución asegura a todas las personas, numeral cuarto, inciso primero, el respeto y protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia. Y a continuación, inciso segundo, que diría, asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley. Este texto, si de aprobarlo en esta comisión, podría pasar a ser texto nuevo de nuestra Constitución Política y serviría de paraguas para el proyecto que está prácticamente a despacharse el próximo lunes, probablemente en la Comisión de Constitución, que contempla la nueva legislación en materia de protección de datos personales, que va a significar un estándar completamente distinto. Porque no solo va a consagrar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, sino también el derecho a portabilidad, es decir, el derecho que tiene un ciudadano, por ejemplo, para sacar sus datos de un lado y llevarlos a otro cuando sí se estime conveniente. Se establece también, por ejemplo, un conjunto de principios o normas sobre licitud del tratamiento de datos sobre la base del consentimiento, la ley y algunos otros tipos de convenciones. En consecuencia, se regula de manera bastante detallada en la ley. Por eso, señor presidente, es que me atrevo hoy día a concurrir ante esta honorable comisión en la Cámara de Diputados, solicitando, ojalá, la aprobación de este nuevo inciso segundo del numeral cuarto del artículo 19, que va a consagrar el derecho a la protección de datos personales para todas las personas en nuestro país. Es eso he dicho, señor presidente. Muchas gracias, senador Felipe Arboe. Entonces, en definitiva, senador, usted está de acuerdo con la indicación del Ejecutivo, que es concisa, diríamos precisa, y cubre todos los aspectos que habrían planteado ustedes en la moción original, ¿no? No sé, los asesores del Ministerio, antes de entrar a algún debate, el señor, diríamos, Roberto Godoy y Braulio Palma, ¿alguno quiere hacer algún comentario? Muy corto, presidente. Buenas Hasta. Ahí. En primer lugar, agradecer la oportunidad de que se pueda estar revisando esta importante reforma constitucional. En segundo término, presentar las excusas del ministro secretario general de la Presidencia, quien firmó la indicación que está sometida a conocimiento de esta comisión. Él originalmente tenía previsto estar en esta comisión, lamentablemente debido a la reforma en materia educacional que se está viendo en el Senado no pudo asistir. Entonces me pidió que le presentara sus excusas. Muy breve, creo que el senador Arboe resumió acertadamente, digámoslo, en términos generales, el avance significativo que significa esta reforma constitucional. Nuestro país tiene un déficit importante en materia de protección de la información de las personas. Esta es una reforma constitucional que se pone en línea con las mejores prácticas de la legislación internacional y cumple y va en la línea del cumplimiento de uno de los compromisos que nosotros tenemos pendientes con nuestro ingreso a la OCDE. Uno de esos compromisos es mejorar nuestra legislación y nuestros estándares normativos en materia de protección de datos personales. Desde esa perspectiva, el Ejecutivo apoya este esfuerzo por mejorar nuestros estándares normativos y en esa línea la constitucionalización del derecho a la protección de los datos personales, anclado en la privacidad como el derecho madre desde el cual se ancla este derecho constitucional, nos parece que va en la línea correcta. Gracias, presidente.
Muy bien. Muchas gracias por su opinión. El diputado Coloma tiene la palabra. Gracias, presidente. Una pregunta al senador Arboe. Solo si él está de acuerdo en la forma en la cual el Ejecutivo está presentando su indicación, porque en el fondo, si bien lo que hace es eliminar el derecho a acceder a ello y obtener su rectificación, complementación y cancelación, eso lo saca, me imagino, para acotar un poco más lo que va a quedar expresamente establecido en la Constitución. Pero la duda es si es que esto, como está la indicación del Ejecutivo, satisface un poco el espíritu del proyecto de ley. Porque pueden haber otras. ¿El diputado Esquella? Gracias, presidente. Agradecerle al senador Arboe la presentación de la reforma. Y a propósito del cambio legal que va de la mano, lo que no me quedó claro es si es que la reforma constitucional es requisito o es para darle una consagración constitucional que no necesariamente, digamos, es estrictamente necesaria para avanzar con el proyecto de ley. Dicho eso, si es que, independiente, digamos, que va más allá y no cuestiona el aprobar, digamos, el proyecto independiente de lo que ocurra con el proyecto de ley. Sí sería interesante saber cuáles son las principales modificaciones que hay dentro de esa ley que va avanzando. Y si es que pudiera ayudarnos a entender bien cuáles son las delimitaciones de la definición de datos de carácter personal y dentro de ellos los datos sensibles, que entiendo los define la ley. No sé si es que es una de las cosas que también aborda el proyecto de ley, no así la reforma constitucional. Gracias, presidente. Gracias, diputado Esquella. ¿Algún otro señor diputado? Bien. Senador Arboe, le cedo la palabra. Presidente, respondiendo a la pregunta del diputado Coloma, nosotros estamos de acuerdo con la indicación del gobierno porque justamente la tramitación del proyecto de ley nos ha ido revelando que no es adecuado incorporar en el texto constitucional, que tiene una vocación de estabilidad en el tiempo, algunos de los elementos que son parte del derecho a protección de datos. Por ejemplo, el derecho de acceso, cancelación, oposición, rectificación, ya hoy día se le está incorporando, como señalaba, un nuevo derecho, que es el derecho a la portabilidad, que hasta hace poco tiempo atrás, producto del desarrollo tecnológico, no existía. Entonces, incorporarlo en la norma constitucional nos pareció un poco riesgoso y accedimos a lo que planteó el Ejecutivo en el sentido de limitar solo al enunciado y establecer justamente, como dice el texto, dice que el tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley. Y es la ley justamente la que consagra un conjunto de derechos. Y entrando ahí en la pregunta del diputado Esquella, primero, desde el punto de vista de un requisito, no es un requisito. Técnicamente podríamos tener un proyecto de ley de protección de datos personales que no tuviese una norma constitucional. ¿Cuál es el problema que hemos tenido? Ustedes estarán de acuerdo conmigo probablemente, pero y recordarán los debates que teníamos en esta comisión. En las peleas que hemos tenido, por ejemplo, con la banca, con la superintendencia de bancos, con quien teníamos tremendas dificultades, incluso cuando discutimos la ley DICOM. Siempre la banca argumentó que por tratarse la ley 19.628 de una ley de carácter ordinario, no afectaba a la ley de bancos porque era una ley orgánica. Nosotros sabemos que eso no corresponde, pero era el argumento permanente que ellos tenían. Lo mismo ha dicho, por ejemplo, dijo en su oportunidad el Banco Central. Mira, no nos empece porque eso no es norma constitucional, es norma legal. En consecuencia, la consagración constitucional va a terminar con esa discusión que muchas veces genera una afectación de los derechos de las personas. Dicho eso, entrando en materia un poco un resumen del proyecto de ley que estamos discutiendo. Si me ayuda, Roberto, se me olvidó algo, pero por ejemplo. A ver, el proyecto tiene dos grandes partes, diría yo. Tres. Una parte orgánica, que es que por primera vez contempla, el sistema chileno va a contemplar una agencia de protección de datos personales, que es un órgano autónomo de carácter especializado, con patrimonio propio, que va a ejercer las funciones no solo de supervigilancia, sino también de... no es autónomo constitucional, no es autónomo constitucional, autonomía legal, tranquilo, de autonomía legal. Luego
esta Agencia de Protección de Datos Personales va a tener las facultades de supervigilar el correcto uso y tratamiento de los datos personales tanto en el sector público como en el sector privado. Originalmente el mensaje venía solo al sector privado y excluía al sector público, lo cual nosotros planteamos en el Senado que no nos parecía adecuado y se estableció una homologación para que exista un mismo tratamiento y un mismo criterio para los datos que se tratan tanto en el sector público como en el privado. Tiene un conjunto de facultades, además de aplicación práctica, hay un régimen de multas, de sanciones. Se establece quizás como una modalidad nueva y bien interesante, es la promoción de un modelo de cumplimiento, un compliance del mundo privado, es decir, tener un mejor estándar de cumplimiento de los protocolos y procesos internos para el tratamiento de datos, lo cual es bien interesante y ha sido bien recibido, digamos, en el mundo privado también. Luego, este proyecto, una segunda parte, que quizás es la más importante desde el punto de vista del derecho sustantivo, consagra no solo la definición de dato personal, sino de un conjunto de otras variables. Dentro de ella, lo que usted señalaba, los datos sensibles. El dato personal es el género y el dato sensible es la especie. El dato sensible es aquel dato cuya divulgación puede generar una afectación. En general, lo que se hace para definir lo que es un dato sensible es que se establecen un conjunto de ejemplos respecto de qué tipo de datos constituirían datos sensibles. Hoy, por ejemplo, la ley 1628 contempla como datos sensibles los datos de carácter religioso, los datos de carácter médico, las enfermedades, relaciones políticas, que son considerados datos sensibles, y ellos tienen un régimen de tratamiento distinto de los datos personales, porque se entiende que la divulgación no consentida de ese tipo de datos puede afectar la dignidad, la privacidad o eventualmente incluso el ejercicio de un derecho. Es evidente que en el caso nuestro todo es un hecho público, notorio, nuestra adscripción política. Pero resulta que un trabajador de una empresa que puede legítimamente ser militante de un partido o adscribir a un determinado tipo de credo religioso, puede tener legítimo interés de que no se sepa por el riesgo de ser despedido, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Es que la definición de datos sensibles era demasiado restringida a la ciencia y a la tecnología de la década del 90. Entonces, por ejemplo, se producían situaciones, se producen todavía hasta la nueva ley, situaciones tan complejas como que, por ejemplo, se consagra como datos sensibles las afecciones médicas. Y por lo tanto no se puede revelar una enfermedad, no se puede revelar, por ejemplo, la ficha médica, la ficha clínica, muy importante. Pero lo que no queda resguardado, por ejemplo, es la información genética. Lo cual es raro, ¿no? Porque no siendo una afección, la información genética es determinante para la vida de una persona y de su familia. Pongámonos en el caso, que es lo que ocurre hoy día en Europa, que es de común ocurrencia la realización de test genéticos para saber cuáles son las eventuales prevalencias de enfermedades que puede tener esa persona o sus descendientes. Eso se hace regularmente. En Chile no es una práctica común. Pero esos datos en Chile no estarían amparados como datos sensibles. Y podría ocurrir que esa empresa, ese laboratorio que le ha hecho el examen, el test genético, agarra esa información o un tercero y la venda, por ejemplo, a una compañía de seguros. Y resulta que cuando usted vaya a comprar un seguro, esa información está en manos de esta empresa y le diga, ¿sabe qué? No le podemos dar el seguro. Y lo que es peor, o usted es más caro, o lo que es peor, podría ocurrir que ni siquiera fuera el titular del examen, sino que fuera el hijo o hija. Y como es una información genética que incluso podría ser heredable, transmisible, podría afectar derechos de terceros. Bueno, la nueva ley contempla un lenguaje lo suficientemente evolutivo para hacerse cargo de estas evoluciones científicas y tecnológicas, a modo de ejemplo. Otro elemento que contempla el proyecto de ley de datos personales, diré yo, es una regulación de los derechos a los cuales va a tener el titular de datos. Primero reconoce que el dueño de los datos no es la empresa o persona que los administra, sino el titular. Cada uno de nosotros somos dueños de nuestros datos. Y si una empresa los tiene almacenados, podrá tener el derecho de propiedad respecto del sistema de almacenamiento, pero no respecto del dato. Y por tanto, el titular tiene un conjunto de derechos. El derecho de acceso, es decir, gratuito. Es decir, yo como ciudadano, como persona, tengo el derecho a acceder a aquella base de datos donde están mis datos.
y por tanto es muy importante. Esto lo consagramos en esta Cámara de Diputados a propósito de la denominada Ley DICOM, la Ley 20.575, en virtud de la cual establecimos el derecho de todo ciudadano a consultar su antecedente de carácter económico. Pero eran los económicos, ahora es todos los datos personales. Entonces, uno podría ir perfectamente, voy a poner un ejemplo práctico, en una clínica o un hospital, le hacen un conjunto de exámenes y resulta que está la información ahí y yo voy y digo, mire, ¿sabe qué? Yo quiero conocer mis exámenes que usted tiene almacenados. No, ¿sabe qué? Hoy día le ponen un conjunto de problemas. Con la ley usted va a tener el derecho de acceso. Y es más, ¿sabe qué? Yo me estoy cambiando de ISAPRE, así que quiero que, por ejemplo, me manden de esta ISAPRE a esta otra, el derecho a la portabilidad. Usted va a tener el derecho a sacar esos exámenes de ahí porque ya no se justifica el almacenamiento porque usted se cambió y se los va a llevar a otro lado. Lo mismo que se hizo con los teléfonos celulares, usted va a poder hacerlo con su información porque la información médica es suya, no es de la entidad que le hizo el examen, para poner un ejemplo. El derecho a rectificación. Ocurre regularmente que las empresas que se dedican a el almacenamiento y tratamiento de datos personales no siempre adoptan las medidas tecnológicas necesarias para efectos de tener la información que sea actualizada y veraz. Entonces ocurre de pronto que una persona puede ser evaluada económicamente de acuerdo a la realidad económica que tuvo hace años atrás. Por de pronto, si ustedes revisan probablemente su información comercial, se van a encontrar con alguna sorpresa. Alguna propiedad que ya no tienen, o eventualmente incluso, como ha ocurrido en el Parlamento, personas que figuraban todavía como estudiantes y la remuneración que tenían era completamente distinta a la que tenían después de 10 años porque no se había actualizado. En ese caso, lo que puede ocurrir es que el titular tiene derecho, una vez que ha accedido y sabe que está esa información ahí, a rectificarme. Sabe que esa información está equivocada, yo exijo que usted la rectifique porque eso en malas manos puede ser utilizado en mi contra, por ejemplo. El derecho a la cancelación. Las fuentes de licitud del tratamiento de datos son la ley y el consentimiento. ¿Qué ocurre si el diputado y el interés legítimo? ¿Qué ocurre si cualquier diputado o diputada o ciudadano resulta que de pronto aparece incorporado una base de datos respecto a la cual no hay ninguno de estos tres fuentes de licitud de tratamiento? ¿Qué derecho tengo yo? A que se cancele esa información. Porque obviamente yo no he dado mi consentimiento, no hay interés legítimo, la ley no lo autoriza, entonces sabe que yo ejerzo mi derecho a cancelación. Derecho, y eso es lo que también se conoce como el derecho al olvido, es decir, que borren esa información porque no corresponde que esa información esté establecida. Obviamente, todos lo que yo estoy señalando tienen un conjunto de excepciones, porque no es lícito a un ciudadano pedir que le borren una anotación si es que no se ha producido, obviamente, una prescripción, las condiciones necesarias establecidas en la ley para efecto de borrar una determinada sanción, ¿no? En consecuencia, todo esto, este derecho a protección de datos, lo que va haciendo el proyecto de ley los va desarrollando en cada uno de sus aspectos. Para decirlo de otra forma, el ciudadano va a tener, o las personas vamos a tener, a partir de esa aprobación de ese proyecto de ley, un conjunto de derechos en la práctica que hoy día no tenemos. Hoy la ley contempla algunos de estos derechos, pero al no tener institucionalidad que los defienda, que los proteja y que persiga a quienes infringen, no existe sanción alguna. Y eso es un problema. Ahora vamos a tener institucionalidad, lo cual me parece que es bastante importante. Esto es solo una pincelada respecto a lo que viene en el proyecto de ley. Si estima conveniente algún señor diputado o diputada o la Comisión de Constitución del Senado le puede enviar el legajo completo que tenemos. Hemos tenido una audiencia y, como digo, el próximo lunes vamos a despachar el proyecto de la Comisión. Está bastante interesante. Hemos tenido, además del número de audiencias, hemos tomado como ejemplo varias legislaciones internacionales y sobre todo desarrollos científicos y tecnológicos que nos van a ubicar como uno de los países con la mejor y más desarrollada ley de protección de datos personales. Eso es, presidente. Muchas gracias, senador. Yo creo que su intervención ha sido extremadamente completa y muy buena, muy clara desde el punto de vista de cómo viene también el futuro proyecto de ley que tiene relación con esta reforma constitucional. Bueno, no habiendo más palabras pedidas, entonces yo voy a someter a votación este proyecto. En general, por supuesto, vamos a someter en votación, así que en votación, en general, este proyecto o esta moción de ley. General. Primero general. Primero general, ¿ya? En votación, primero general y después en particular. En votación. ¿Han emitido su voto todos los señores diputados?
¿Han emitido su voto? Resultado de la votación. Está aprobado en general por 7 votos a favor. ¿Les parece aprobar? Se lo agregamos, diputado. ¿Les parece, señor diputado, diputado Gutiérrez? ¿Les parece darlo por aprobado en particular por la misma votación? Con la indicación del Ejecutivo. ¿Con la indicación del Ejecutivo? ¿La indicación del Ejecutivo? Ya. Entonces aprobado en particular también la indicación del Ejecutivo. Diputado Aprobado. informante. Diputado informante. Alguien que siga, porque... Claro. Diputado. Diputado Sofirio. Diputado Coloma. Diputado Coloma. Diputado Coloma y diputado informante. Muy bien. Se suspende unos segundos la sesión. Complementario, la página número 10. ¿Diputado Coloma? Muy bien. Que me lo haga llegar ahí. ¿Habría acuerdo para incorporarlo a la cuenta el reemplazo? Solicite el acuerdo para incorporarlo a la cuenta. Solicito un acuerdo para incorporar en la cuenta el reemplazo de la diputada Nogueira al diputado Coloma. Si el diputado Coloma será reemplazado a la diputada Nogueira. ¿De acuerdo? Sí. Página 10. Bien. Página 10, entonces hay unas indicaciones. No, sí, después seguimos en el otro comparado. Bien. Presidente. A ver. Comparado complementario, página 10. Presidente, estamos en artículo 15, en la página 10 del comparado complementario, y vamos a ver las indicaciones que se formularon al inciso primero del artículo 15. La primera indicación es del diputado señor Rincón, que figura con el número 70 bis, que es para reemplazar la expresión "el servicio podrá fijar" por "la subsecretaría fijará". Después tenemos una indicación del Ejecutivo, que es para sustituir la frase "podrá fijar" por "fijará", o sea, lo mismo. 71 bis del diputado Rincón, que sustituyese la frase "dichas normas deberán atenerse a los estándares que emite la Subsecretaría de la Niñez" por "de manera conjunta con los demás ministerios competentes en prestaciones especializadas a la niñez, el defensor de la niñez y 4 expertos en las áreas ligadas a la protección de derechos de los niños que cuenten con experiencia y reconocida trayectoria en el área de su competencia, designados por el subsecretario de la Niñez a propuesta de la Subsecretaría de Derechos Humanos y del Instituto Nacional de Derechos Humanos". Bien. Me gustaría hacerle la palabra a la subsecretaria para que opine sobre lo que la indicación del diputado Rincón. Por favor, tiene la palabra. Gracias, presidente. Nosotros como Ejecutivo incorporamos la indicación número 71 porque efectivamente se hizo ver en las discusiones que tuvimos con los asesores la necesidad de que el servicio fije y no podrá fijar normas. Estos son normas de carácter general que tienen que obviamente estar de acuerdo a lo que fije la subsecretaría en relación a los estándares. Lo que establece el diputado Rincón en su indicación, a nuestro entender, es inadmisible. De hecho, la 71 bis es muy similar a una que se declaró inadmisible el día de ayer, cuando se hablaba de el tema de los estándares, porque amplía a otros órganos la función, y esto en particular es el servicio fijando normas para poder operar adecuadamente con los prestadores y entidades debidamente acreditados, que son las materias propias del servicio y no de una subsecretaría, que no tiene que ver con la ejecución. Muy bien. El diputado Sofirio tiene la palabra. Sí. Yo creo que podemos ver las tres indicaciones en conjunto, porque respecto de la indicación al 70 bis, la verdad es que yo creo que no puede ocurrir que el servicio fije las normas de carácter general, que será aplicable a los programas, a los prestadores acreditados como primera cosa,
en la ejecución de los programas de protección especializada, pero además dice incluidos aquellos que ejecute directamente. Es decir, el servicio fija la norma y se autoevalúa. Aquí eso es exactamente lo que ocurre hoy día, en que hoy día el Servicio Nacional de Menores definió criterios de acreditación por sí y ante sí, y todos sabemos qué es lo que ha producido, qué efecto ha producido eso. Yo creo que es importante que sea la subsecretaría la que fije las normas de carácter general obligatorias para el servicio. O sea, para eso precisamente estamos creando la subsecretaría. En la segunda, termino de inmediato, en la segunda no puede quedar al arbitrio del servicio, él podrá fijar. O sea, creo que esa es una indicación que yo estoy... me parece razonable, digamos, que sea imperativo, que se aplique la expresión fijará. Y la tercera, claro, sí, comparto el criterio de que no es competencia nuestra, de que es inadmisible. Diputada Nogueira tiene la palabra. ¿Ahí sí? Sí. Saludar a la subsecretaria y a la asesora que la acompaña. A ver, el artículo 15 que hoy día estamos viendo, yo comparto lo que dice el diputado Zafirio, estoy absolutamente en su línea, pero si bien no recuerda la señora subsecretaria por su intermedio presidente, nosotros en el artículo 8b eliminamos la facultad del servicio de dictar normas de carácter general. Por lo tanto, si eliminamos esa norma en la letra B del artículo 8, mal podría el servicio dictar normas, el servicio podrá fijar normas de carácter general cuando le eliminamos esa facultad. Por lo tanto, es incompatible mantenerla en este articulado. 8B se eliminó. Por lo tanto, a mí la indicación del diputado Rincón me parece de lo más atingente. No sé si es inadmisible. Si es inadmisible que la subsecretaría pueda patrocinar esa indicación, hacer la suya, porque de lo contrario no tendríamos quien dicte norma, porque se eliminó la norma y por las razones que dio el diputado Zafirio. Entonces, aquí estamos en un problema y ¿cómo lo vamos a solucionar? Diputada. Bien, gracias, diputada Nogueira. Subsecretaria, tiene la palabra. Sí, solo señalar que es un poco distinto a lo que ocurre hoy día, porque lo que en el proyecto de la subsecretaría, y de hecho también se votó ayer en esta sesión, la subsecretaría es la que fija los estándares de acreditación. Entonces no es que aquí estemos diciendo que el servicio fije normas distintas a aquellos estándares de acreditación. Lo que significaba con este artículo era que el servicio pudiese fijar las normas de operación para poder operar con las entidades y prestadores debidamente acreditados en la ejecución de los convenios, etcétera. Eso es lo que busca esto, no es una autoevaluación ni nada por ese estilo, porque de hecho, insisto, la subsecretaría fija estándares y también lo que quedó pendiente a propósito del informe financiero es que esa subsecretaría también es la que va a acreditar a los programas y a las entidades prestadoras, que también quedó pendiente la discusión para la próxima semana. Pero antes, subsecretaria, a mí no me quedó claro, porque lo dice la diputada Nogueira, no me quedó claro su forma de responder, en el sentido que, claro, en el artículo 8 nosotros eliminamos la facultad del servicio para dictar normas de carácter general, estamos refiriéndonos al servicio, y acá en realidad el artículo 15 habla de que el servicio podrá fijar normas de carácter general, en circunstancias que nosotros le eliminamos en el artículo 8 esa facultad de dictar normas de carácter general, entonces no podría figurar en esa disposición esa facultad del servicio. ¿Se fija? Ese es el punto que planteó la diputada Nogueira y como que no
No me quedó claro su respuesta, subsecretaria. Sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros en ese momento también argumentamos la necesidad de que el servicio pueda generar normas de carácter general en el entendido que hay una subsecretaría que genera los estándares de acreditación y que también va a revisar que quienes están acreditados y quienes no están acreditados, pero para la operación normal de un servicio, ese jefe de servicio debe poder fijar ciertas normas de operación. Efectivamente, esa letra se votó en contra en su momento y mi argumentación tiene que ver con esto. Lo que pasa es que la indicación del diputado Rincón es darle esa atribución a la subsecretaría. Entonces significa que la subsecretaría, además de fijar los estándares, además de revisar y acreditar a quienes, va a tener que fijar normas de operación de carácter general del servicio. Y eso es casi como que un jefe de servicio, al ser servicios descentralizados, normalmente tienen normas de operación, de resoluciones, cómo se establecen ciertas cosas mínimas de operación de la ejecución presupuestaria, del tema del manual de compra. O sea, hay un conjunto de normas de carácter general que tienen que hacer los jefes de servicio y a eso nos referíamos acá. Presidente. Es que como Diputado lo tomó- Zafirio tiene la palabra. Perdón, subsecretario, ¿usted quería decir algo más? No, parece. está bien, no se ¿Sí? preocupe. Lo que ocurre... Diputado Zafirio. Gracias, presidente. No, lo que ocurre, presidente, es que las normas de carácter general ya están dadas. Son las normas que regulan todo el sistema de la administración pública. La señora subsecretaria menciona el procedimiento de compra. Eso está resuelto. La gestión del personal en el sistema público está resuelto a través del estatuto administrativo. Es decir, no podemos, después de haber aprobado una norma que elimina la facultad del servicio de dictar normas generales, a renglón seguido, aprobar un artículo que le otorga la facultad de dictar normas de carácter general. Yo creo que lo razonable es, desde mi punto de vista al menos, es acoger la indicación del diputado Rincón en el sentido de que la subsecretaría fijará. Tan simple como eso. Diputado Rincón. En la misma línea, presidente, nosotros hemos mantenido una coherencia con las indicaciones que, dicho sea de paso, controvertidas por el Ejecutivo. El Ejecutivo también ha mantenido una coherencia en sus propias indicaciones, pero la diferencia es obvia. Nosotros queremos radicar en la subsecretaría lo que el Ejecutivo quiere radicar en el servicio. Y ya habiéndose despejado una parte de esa discusión, lo lógico a lo menos es seguir en la misma línea que ya se despejó y por lo tanto, como bien señala el diputado Zafirio, como lo señaló la colega Nogueira, aprobar nuestra indicación, que por lo demás, la misma discusión, por su intermedio, presidente, y para la Secretaría vale para el 71 TER, que está en la misma hoja 10 del comparado que tenemos a la vista. ¿Alguna otra palabra, señor diputado? Ahora, aquí tenemos un problema desde el punto de vista de que teóricamente se le estarían fijando atribuciones a la subsecretaría, cosa que no es, diríamos, una facultad nuestra, sino que el Ejecutivo mismo. Desde ese punto de vista habría un problema de constitucionalidad. Ese es un punto que complica, diríamos, la decisión de este tema. Diputada Nogueira. ¿Habría alguna posibilidad de que el Ejecutivo, de cambiar de posición, dado que aquí mayoritariamente los diputados presentes estamos en la línea de que sea la subsecretaría quien fije las normas de carácter general, el que pudiera explorar y dejarlo pendiente la posibilidad de establecer, bueno, lo que no puede ocurrir es que nadie dicte las normas generales. Como aquí mayoritariamente creemos que el órgano competente para dictarlas es la subsecretaría, a lo mejor una mayor reflexión por parte del Ejecutivo y hacer una propuesta en ese sentido, dado que inclusive votando la admisibilidad la podemos votar a favor, que no es el sentido porque entendemos que es absolutamente inadmisible. Pero en el fondo estamos todos de acuerdo en que sea la subsecretaría. Entonces, decirle a la subsecretaria por su intermedio, presidente, si nos puede presentar tal vez una propuesta en ese sentido. Diputado Zafirio. Sí, la otra opción, si no hay voluntad del Ejecutivo, es simplemente votar en contra del artículo, digamos, y que el artículo llegue rechazado a la sala. El problema es que no podemos, diríamos, garantizar que esa votación sea así. O sea,
La votación pues habría que tener acuerdo para votarlos todos. Bueno, me parece una buena solución también la que plantea la diputada Nogueira, subsecretaria, que usted pudiera plantear, diríamos, una redacción que en el fondo satisfaga la inquietud que se ha planteado a través de las indicaciones del diputado Rincón, pero que venga precisamente del Ejecutivo, con lo cual no tenemos problema de la situación de inconstitucionalidad. ¿Qué opina, señor secretario? ¿Estaría usted en disposición de ello para no tener que en el fondo rechazar la disposición que sería una propuesta? Lo que pasa es que nosotros insistimos que las subsecretarías diseñan, fijan estándares de acreditación y va a acreditar. Y aquí estamos hablando de normas de operación de un servicio, entonces creemos que tenemos probablemente una diferencia de lo que entendemos por normas de carácter general de operación de un servicio. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente la subsecretaría hoy día está haciendo temas que antes no existían, está fijando estándares, está acreditando los estándares, va a tener que tener supervisión sobre las materias de protección especializada y otras materias de niñez de los distintos programas. Entonces, probablemente tenemos un entendimiento distinto de lo que es normas generales para la operación de un servicio. Y ahí es donde yo creo que, por esa razón, no me atrevería a decir que tenemos que patrocinar una indicación en distinto. Insisto, todas las subsecretarías tendrían que empezar a hacerles normas generales de operación al FOSIS, al SENAMA, al SENADI, y en cada uno de ellos, efectivamente, sus jefes de servicio dictan normas de carácter general para poder operar esos servicios. Me pidió la palabra. Pero diputado Esquella. Diputado Esquella. Quizá nos ayudaría que con algún ejemplo nos tratara de graficar qué tiene en mente en el fondo, cuál sería el caso. Porque por un lado está lo que dictaría desde el punto de vista del diseño la subsecretaría y usted nos ha tratado de transmitir de que sí es importante que el servicio también tenga facultades normativas en la ejecución misma, pero el ejemplo yo creo que nos ayudaría mucho más a ver si estamos hablando lo mismo o no. Porque yo entiendo el espíritu de la indicación que se hizo en el artículo 8, o sea, en la página 8, el artículo 1, los primeros, artículo 8 también, y lo que hace acá es bastante coherente en el sentido, el diputado Rincón, en el sentido de decir, el que va a estar fiscalizando sus propios servicios, o sea, sus propios programas, no puede haber puesto las reglas, digamos, o sea, que sea una entidad superior la que me ponga las reglas, pero quizás estamos hablando de cosas más prácticas que no habría esa incompatibilidad. Diputada Nogueira, tiene la palabra. Sí, es bien compleja esta discusión. En primer término, no puede ser que la señora subsecretaria tenga una interpretación y la mayoría de los que estamos aquí, los diputados transversalmente, tengamos otra opinión de lo que se entiende por norma general. Entonces, aquí hay un problema que no creo que sea de comprensión, sino de transmitir, como dice el diputado Esquella, qué es lo que entiende por ello. Pero independientemente de eso, si el párrafo 3 del proyecto de ley, que establece las funciones y la organización en el artículo 8, elimina lo elimina, y a este artículo 8 se refiere a las funciones del servicio y a la organización, elimina la posibilidad de dictar normas de carácter general basándose en los estándares establecidos por la subsecretaría de la Niñez. Mal podríamos estar discutiendo de las normas de carácter general que se radiquen en el servicio, si ya está eliminado. Entonces, independiente de lo que se pueda clarificar, está eliminada esa función. Entonces, ¿cómo vamos a decir que esta norma obliga que el servicio las va a fijar si lo eliminamos en el artículo 8? No se entiende. Diputado Zafirio. Sí, muy breve, presidente. A mayor abundamiento, cuando se le consulta a la señora subsecretaria respecto de cuál es la razón para mantener esta norma, dice los argumentos son los mismos que ya se dio respecto al artículo 8. Entonces, a la misma razón, la misma disposición, esta comisión deberá rechazar de la misma forma el artículo. Bien, yo creo que los argumentos se han dado. Vamos a tener que proceder, diríamos, ¿alguno otro, señor diputado? Diputada Nogueira. No, pero yo quiero insistir en pedirle a la señora subsecretaria por su intermedio, presidente, porque es importante, y así lo hemos manifestado los diputados presentes, de que haya un ente, un órgano, que dicta estas normas. O sea, no puede ser que no exista ninguno. ¿Se fija? Estamos recién creando la subsecretaría además que esperamos que sea innovadora, que esperamos que efectivamente se haga cargo de la niñez,
y especialmente de la niñez vulnerada, que es la que tenemos en este proyecto de ley, es una gran oportunidad. Por lo tanto, es una subsecretaría que va a requerir mayores estándares, sin duda alguna. Entonces, a lo mejor sería bueno que la subsecretaria lo dejáramos pendiente y pudiera explorar otra reacción de manera de no dejar sin normas generales a ningún órgano. ¿Se fija? Porque eso es lo que ocurre y yo creo que eso perjudica más bien que favorece este proyecto de ley. Señora subsecretaria. Que respondiéndole tanto a la diputada Nogueira como al diputado Esquella, en realidad aquí lo que está puesto no es, insisto, la acreditación ni las normas de control, que esas sí las tiene la subsecretaría. Aquí lo que estamos hablando es de la operación más ejecutiva de un servicio. Efectivamente, en el artículo donde están las funciones se rechazó esta letra. Sin embargo, hay una letra que dice que el jefe de servicio tendrá que dictar todas las otras normas que le permitan operar, y a eso nos referimos a los temas de compra, a los temas de convenio, a los temas de... Entonces, si efectivamente la decisión es votarla en contra porque hay una interpretación... ¿Qué número es? Es la que señalan aquí que se votó en contra, que fue la 8. Bien. No, estoy hablando acá. ¿Sí? Claro, por supuesto, en la letra K. Ese es el punto. A eso me refiero. Eso es la letra K. Entonces, en ese sentido, para ser consistente, si es que efectivamente esto tiene una doble interpretación, ¿qué es lo que yo estoy entendiendo acá? Nosotros acá no estábamos diciendo que este servicio tenía que ver con temas ni de acreditación, ni de evaluación, ni de supervisión, sino que tenía que ver con las normas para que pueda operar el jefe de servicio, para que operen los centros, para que operen los programas, tanto aquellos que son ejecutados por las entidades prestadoras acreditados, como aquellos que efectivamente son de administración directa. A eso nos referíamos con esto, no nos referíamos a la autoevaluación. Y de hecho hay un capítulo que sigue en el comparado, que es de la supervisión y control, que es aparte, y está el de acreditación, que fue el que quedó pendiente de la discusión de ayer. Y eso efectivamente son funciones que radican en la subsecretaría. Bien, entonces procedemos en el sentido siguiente, pero habiendo analizado esto... ¿Perdón? ¿Diputado? No, el diputado Esquella. Una pregunta que estábamos viendo acá en el artículo 10, cuando se establecen las funciones del director nacional, se dice dentro de ella, en la letra C, dictar las resoluciones e instrucciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos. ¿No quedará suplido por esa facultad? O sea, no queda... Mi preocupación es que el servicio completo quede sin la facultad, en el fondo, porque eso sería el peor de los mundos. Ya. Bueno, por la situación que existe en estas indicaciones, y yo considerando, diríamos que en el fondo son facultades que se otorgan, que son propias del Ejecutivo, hay que declarar inadmisible alguna de ellas. Por ejemplo, la 70 bis, donde cambia la subsecretaría, después igualmente... Presidente. Perdón. Es para hacerla más fácil. El 71 bis, que también... Es que esa la retiro, porque no olvide usted, si estaba en la discusión de ayer, que yo retiré una similar, y por lo tanto la 71 bis la Secretaría debe darla también por retirada. Pero las dos entonces quedarían, habría que declararlas inadmisibles, tanto la 70 bis como la 71 ter. Diputado Rincón, en todo caso, le doy la palabra. Reitero que retiro la 71 bis para ser concordante con lo que ya obramos sobre este mismo punto, pero en otra norma anterior, creo que en el día de ayer. Dicho eso y despejado el 71 bis, el propio Ejecutivo cambia el vocablo de facultativo a imperativo en el 71. Que usted lo puede, sí, claro, el propio Ejecutivo lo hace, bueno, si lo hace el Ejecutivo, yo creo que debemos dar por aprobado unánimemente que los vocablos no van a ser facultativos, sino que va a ser imperativo.
Una interrupción al diputado Zafirio, presidente, por su intermedio. Diputado Zafirio. Yo creo que hay que rechazar la indicación porque por lo menos mi intención es rechazar el artículo. Entonces no podemos aprobar una indicación que va a quedar sin artículo. Ah, bueno. Si de lo que se trata en el fondo es no dejar en el servicio la facultad de fijar normas generales, porque está dicho en todo el texto de la ley y está dicho en un conjunto de normas adicionales. Ya, perdón, y usted, según eso, la facultad quedaría en manos de quién, si no en el servicio. Es decir, yo... Está en el servicio. En todas partes dice que está en el servicio. Y lo que estamos justamente objetando es que se establezca que la subsecretaría, que es una facultad que le damos a un servicio que no es propio de nuestra competencia. Claro, pero lo que Esa pasa es la tema sí, de la sí. inadmisibilidad. Entonces, No, ¿cómo? está bien. Lo que pasa es que se ha declarado la inadmisibilidad de las indicaciones. Creo que está bien declarada la En inadmisibilidad. relación a la subsecretaría, Claro, que no puede. pero Lo tenemos, fijará, está bien. yo quiero, por su intermedio, presidente, insistir con la subsecretaria y, si es necesario, insistir con el ministerio, con el ministro, la ministra, para que esta facultad, a través de una indicación del Ejecutivo, quede radicada en la subsecretaría. Eso es fundamental. Todos los problemas que se han producido han sido por temas derivados del control y la fiscalización. Y aquí lo que se quiere, presidente, y le pido disculpas por tomarme un minuto, lo que se quiere, en el fondo, es que aprobemos una ley para que las cosas sigan funcionando igual como están funcionando hasta ahora. Y eso es lo que ocurre con este artículo. Gracias, diputado Zafirio. Diputado Rincón, por supuesto. Gracias, presidente. Retomando el uso de la palabra, es coincidente el análisis que hace el colega Zafirio con el que estamos haciendo todos. Sentimos, pero con convicción, por distintos hechos ratificados en distintas instancias investigadoras y fiscalización, que evidentemente un servicio de estas características tan especiales tiene que tener un control, una fiscalización, una supervisión distinta a cualquier otro servicio. Y por eso que insistimos en que la subsecretaría recoja esto y bueno, de lo contrario nos obliga, declarando inadmisible, póngalo usted en votación, lo declaramos inadmisible y rechazamos el artículo 15 en sus dos incisos. Eso es lo que yo voy a hacer por lo menos, pero pongámoslo en votación y despejemos el tema. Bien, subsecretaria, usted parece que no existe, diríamos, la disposición de hacer el cambio de que sea la subsecretaría y no el servicio. Así lo entiendo yo, pero quiero que lo exprese de forma clara. Sí, lo que pasa es que lo que nosotros decimos es que la subsecretaría está fijando los estándares y está acreditando el servicio y lo está supervisando y son un conjunto de funciones que está en la subsecretaría, que de hecho son todo lo articulado en relación a la acreditación que quedaron pendientes de discusión ayer y que se va a retomar la discusión el próximo martes a propósito del tema financiero. Entonces, a nuestro entender, la subsecretaría está cumpliendo un rol de velar y de control y de acreditación respecto de los programas del servicio nuevo de protección que hoy día no existe en el caso del Sename. Y de hecho eso es parte de la discusión que quedó pendiente ayer en el tema de acreditación. Bien. Y después más adelante, bueno, viene de la supervisión y de hecho en los artículos de la subsecretaría que ya fue aprobada, de hecho hoy día en el último trámite en la Cámara, está la supervisión de los distintos programas de este servicio de protección especializado, pero también del resto de los programas que tienen que ver con la niñez. Bien, entonces vamos a proceder simplemente y el 70 bis y 71 ter, dado que el 71 bis lo retiró el diputado Rincón, ambas indicaciones yo lo declaro inadmisible. Sí, señor secretario. Ya, para efectos de la votación, lo que corresponde entonces ahora es votar el artículo 15 con la indicación del Ejecutivo. Si se rechaza la indicación del Ejecutivo, se vota el artículo 15 en su texto original. Entonces, Bien. votación el artículo 15 con la indicación del Ejecutivo. Con la indicación fijará. Sí. En votación. Todos habilitados para votar en sus lugares. Entonces, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tienen que ser. ¿Han emitido su voto todos los señores y señora diputada? ¿Han emitido su voto? Resultado de la votación. Entonces la indicación del Ejecutivo está rechazada por un voto a favor, 5 en contra y una abstención. Corresponde entonces votar el artículo en su forma original.
en votación el artículo en su forma original. ¿Han emitido su voto todos los señores y señora diputada? Resultado de la votación. El artículo. Falta. Todavía no. ¿Vota en contra, diputado? Sí. Perfecto. Entonces, 1, 5, 1. Entonces está rechazado el artículo 15. Bien, rechazado entonces el artículo 15. Presidente, corresponde regresar al comparado original, página 21. Iniciamos la discusión del artículo 16. Aquí hay una indicación del Ejecutivo. Sí. Presidente, el artículo 16 tiene una indicación del Ejecutivo que no corresponde, que son las indicaciones para suprimirlo. Ahí lo que corresponde es votar el artículo en contra. Señora subsecretaria. Para explicar esta indicación, lo que pasa es que lo que quedó pendiente ayer, y probablemente esto también forma parte de eso mismo, es el proceso de acreditación. ¿Y por qué se suprime? Porque efectivamente en el proyecto original del Ejecutivo el servicio acreditaba, y eso es algo que ya no va a ocurrir, que es la subsecretaría la que acredita. Y por eso esta indicación suprimía eso, pero también estaban las indicaciones anteriores que quedaron pendientes, que es donde el servicio entrega información y es la subsecretaría la que acredita. ¿Algún otro? Bien, Sí. esto se somete a votación. Sí, pero el diputado mantiene la indicación. La retiro. Para no rechazar. Entonces, en votación la 72. Diputado Rincón, la 74. La página, como se está proponiendo eliminar el artículo. Pero tenemos que votar primero el Es que lo que pasa es que no corresponde una indicación para suprimir. Lo que se hace se vota en contra no, se vota en contra del artículo. Que no corresponden las indicaciones para suprimir. Lo vimos en la subcomisión de reglamento. Entonces tenemos que votar todas las indicaciones primero, por si acaso, ¿no? A ver, Porque si no, no podemos votar el artículo en 16 no, pero el diputado, sin las indicaciones sí. que se están... ¿Diputado Rincón mantiene la suya? ¿La mantiene? Ya, entonces ya. ¿La 74 la mantiene? ¿La 75 también? Ya, perfecto. La 76 también y 77. Entonces hay que votar cada una de las indicaciones del diputado Rincón. O sea, ninguno, pero ¿y qué pasa? Hablo porque en el fondo del artículo 16 el gobierno lo quiere suprimir. Los distintos señores diputados quieren hacer una serie de modificaciones. Perdón. Sí. Lo que pasa es que solo recordarle a los señores diputados que todo el tema de acreditación está en los artículos, en la indicación a los artículos previos, que volver a ese comparado, que era como con muchas cosas que vimos ayer, claro, y ahí dijimos que el tema de acreditación, a solicitud de la diputada Nogueira, iba a quedar para el próximo martes, porque quería ver el tema de cómo se movía la gente a propósito de el informe financiero. Pero en general, las indicaciones del diputado Rincón están recogidas en la indicación del Ejecutivo, eran los artículos previos en relación a que la subsecretaría acredita. De hecho, lo hace a través de un reglamento que dicta el Ministerio de Desarrollo Social, por tanto, no es, la subsecretaría es el ente ejecutor de la acreditación. Un ministerio como ministerio no puede ejecutar. El servicio a través del cual ejecuta un ministerio es la subsecretaría. El reglamento que establece el proceso de acreditación, etcétera, es un reglamento del Ministerio de Desarrollo Social y por supuesto que es una potestad del ministerio. En ese sentido, yo creo que si quedó pendiente el tema de la acreditación para el próximo martes, en ese momento se vuelva a ver si es necesario algo adicional
de las indicaciones del señor diputado, porque en realidad nosotros entendemos que están todas recogidas en las indicaciones del Ejecutivo a este artículo y que eso hacía la necesidad de suprimir el artículo 16 porque el servicio ya no va a acreditar, sino que va a acreditar la subsecretaría. Bien, entonces, diputado Rincón, según alternativa lo que yo El entiendo 74, es dejarlo el 74, perdón, la indicación 74, coincido con la subsecretaria que quede pendiente, porque va en la línea también de lo planteado Claudia. Pero la 74, la 75 no es acreditación, dice relación con el registro, y nosotros lo complementamos, porque dice relación con con un registro especial de inhabilidades y sanciones. Ya, pero la 74 coincido, que quede pendiente para el día martes. ¿Por qué no dejamos pendiente el artículo en sí, dado que más adelante, lo que dice la subsecretaria, vendrían acogiéndose muchas de las indicaciones que el diputado Rincón ha planteado y que la diputada Nogueira? A ver, me gustaría que también dijera algo en relación a eso, diputado, porque podríamos dejar pendiente ese artículo. Yo solo quiero decir que el artículo dejarlo pendiente hasta lo que venga más adelante. Pero el artículo 16 no sé por qué lo tenemos que dejar pendiente si el artículo 16 el Ejecutivo debiera eliminarlo, a mi entender, porque habla de acreditación de entidades prestadoras y programas de protección especializada. El servicio acreditará, el servicio no acredita, por lo tanto este artículo está de más, por lo tanto la indicación del diputado Rincón también, porque el artículo se cae. Si el servicio no acredita, por lo tanto aquí la 74 no es atingente porque se cae el 16. Subsecretaria. Sí, por eso es que la indicación del Ejecutivo era suprimir este artículo, que era la indicación 72. Del Ejecutivo, la indicación 72 era suprimir esto porque el servicio ya no acredita y las indicaciones de acreditación estaban más adelante, ¿ya? Y lo que tiene que ver con lo que tiene que ver, se me apagó. Lo que tiene que ver con sanción viene más adelante en el proyecto, todo lo que tiene que ver con los temas de sanción, y lo que tiene que ver con registro de información fue algo que, habidas cuenta que nuestras indicaciones con las de los señores diputados y señora diputada eran coincidentes, quedamos en reordenar ese artículo de información y ahí podemos también revisar el tema del registro de sanciones. Entonces, ese era un poco el tema. Bueno, a ver, entonces, sí, secretario. Claro que no corresponde las indicaciones para suprimir. Claro. Entonces, la propuesta de votación es la siguiente: votar el artículo original del proyecto y de rechazarse se caen todas las indicaciones presentadas por el diputado Rincón. ¿Sí? Presidente. Exacto. Presidente. Señor diputado Zafirio. Perdón, porque el tema sí, diputado sí, Zafirio, es sí, que sí. si votamos las indicaciones es como reafirmar el artículo 16. Sí, lo entiendo. Es que a eso me voy a referir. Yo creo que hay acuerdo en que se suprime el artículo 16, en los términos en que está aquí. Sin embargo, a mí me interesa que algunas indicaciones sí se incorporen. ¿Por qué no dejamos pendiente la indicación 74, 75 y le permitimos al diputado Rincón que las incorpore después que conozcamos el próximo martes la propuesta del Ejecutivo en el artículo que corresponda? Entonces, Puede ser probablemente hacer el mismo texto. Lo que entendería en el fondo que dejar pendientes solo esas indicaciones para poder plantearlas en otra disposición, dice usted. Por lo tanto, tenemos que suprimir ahora, votar el 16 de todas maneras y suprimirlo. Es más lógico. Exactamente. Sí, solo para cerrar la discusión. Las indicaciones del Ejecutivo en relación a las materias de acreditación están presentadas y es la 67. A ver, señor secretario, yo creo que está claro eso lo que dice usted. Pero ¿por qué no la indicación? Entonces votemos el artículo 16, porque se han retirado las indicaciones, ¿de acuerdo? Retira las indicaciones y la diputada Nogueira tiene una que la retira, ¿o no? Porque ya la retiró. Entonces se retiran las indicaciones y procedemos a votar el 16 y el diputado Rincón se reserva para poder indicaciones más adelante, ¿de acuerdo? La retira para presentarla Sí, con ya soy posterioridad. secretario. Entonces corresponde votar el artículo 16 en su forma original. Bien. De rechazarse se coincide con lo que el Ejecutivo solicitaba de la supresión. Entonces, Sí. En votación. Ok, en votación. El artículo original 16. Sí.
¿Han emitido su voto todos los señores y señora diputada? ¿Han emitido su voto? Resultado de la votación. Está rechazado por 6 votos en contra. Entonces, rechazado el artículo. Presidente. Secretario. Entonces pasamos al artículo 17. 17. El artículo 17 relativo a la supervisión tiene una indicación de la diputada Nogueira, que es para incorporar un nuevo inciso segundo al artículo 17 actual, pasando el inciso segundo actual a ser inciso tercero. En el caso de programas ejecutados directamente por el servicio, dicha supervisión se realizará mediante auditoría externa a las que se refiere el artículo 18. Diputada Nogueira, por favor. Yo entiendo que esta indicación es inadmisible. ¿Por qué es inadmisible? Porque estoy estableciendo una atribución que es la auditoría externa. Yo lo entiendo. Pero también entiendo de que es No, de está imper- ¿Cómo? Ya está esa, el Ejecutivo la tiene puesta. Sí, Artículo 18 la tiene ya. Ya tiene la... Está la auditoría externa, el propio Ejecutivo la tiene. Claro. ¿Podrá contratar auditoría externa? Sí, podrá contratar. Sí, pero la diferencia es que dice podrá. Y yo lo que espero, y me imagino que tú también, y el diputado Zafiro, el diputado Key, es que deberá. Que hay una distinción sustancial a mi juicio. Porque esa es la válvula para salir y supervisar el propio servicio. El podrá. El podrá significa jamás. ¿Ah? Entonces, el por qué para mí es importante y para ustedes también, es que aquí estamos introduciendo el deberá. Se realizará mediante auditoría externa a la que se refiere al artículo 18. Entonces, yo quiero pedir al Ejecutivo que tenga bien el poder incorporar esto como una obligación y no, porque finalmente, señora subsecretaria, estas son las cosas que hacen la diferencia. En poder supervisar y supervigilar a los organismos colaboradores, a las CREAT, de manera eficiente, a través de una auditoría independiente, donde no estén los propios funcionarios encargados de fiscalizarse ellos mismos. Entonces, esto sí que produce un antes y un después en términos de eficiencia para efectos de la protección y evitar la vulneración de los niños. Igual tu indicación es al artículo siguiente, El 18. A ver. Es que a mí me dijeron, Exacto. no, es que a mí me dijeron que era mi indicación con respecto al 17, por eso hablo sobre... ¿Sí? ¿De eso hablé? Si está asociado a la 17, yo creo que debiera estar a la 18, que habla de las auditorías. Porque la 18 tiene otra, el 81. Ahí tengo otra. Ahora el tema que Le se doy le- el carácter de obligatorio. pero el tema que está Que también estableciendo una obligatoriedad a un servicio y también tenemos un problema ahí de admisibilidad o inadmisibilidad. Entonces quizás el Ejecutivo debería, subsecretaria, le doy la palabra a la subsecretaria. Presidente. Porque, perdón, porque la diputada Nogueira está sugiriendo, diríamos, la posibilidad de que... Y en eso, ojo que aquí lo que estoy sugiriendo es que resulta de toda lógica para cambiar los paradigmas que hoy día se tienen con respecto a cómo se ha hecho cargo el servicio desde siempre en torno a la supervisión, es que aquí los CREAT, hoy día son los CREAT son de administración directa del Estado, los supervisa el mismo servicio, o sea, el mismo servicio, los mismos funcionarios. Entonces, lo que yo estoy sosteniendo aquí, que claramente es inadmisible, lo admito, es que para los CREAT hay una auditoría externa. Entonces, solicitarle a la subsecretaría, a la subsecretaria, tanto esa indicación, la 74, como la 81, que le da el carácter de obligatoriedad y con periodicidad, la patrocine directamente el Ejecutivo. Y sabe la opinión. Señora subsecretaria, si quiere la esperamos un minuto, como quiera. Sí, solo señalar que, el artículo 17 lo que busca es que el servicio, efectivamente, debido a la responsabilidad administrativa que tiene un jefe de servicio, tiene que supervisar técnica, administrativa y financieramente
todo lo que tiene que ver con el traspaso de recursos, obviamente cumpliendo los estándares que no los va a fijar el servicio, sino que los fija la subsecretaría, y todo lo que tiene que ver con las normas de proyecto. Adicionalmente, quizás recordar que dentro de las atribuciones de la Subsecretaría de la Niñez está la supervisar la ejecución directa o la coordinación, prestaciones de servicios especializados orientados a resguardar el derecho de los niños, está hoy día como una función de la subsecretaría. Por tanto, va a haber, además de lo que tiene que hacer el propio servicio, que es supervisar lo que hace, porque si no, si lo dejáramos todo a alguien de afuera. No, me estoy refiriendo al artículo 17. Sí. 78. Sí, pero estoy explicando el artículo. 78. Sí, lo que pasa es que en términos generales del 17, el servicio, cualquier servicio, digamos, y en especial tiene que supervisar técnica, administrativa y financieramente el cumplimiento de los estándares, que los fijó un externo y que además un externo los va a revisar que se cumplan. Entonces sería una auditoría adicional la que le estamos pidiendo cuando ya la subsecretaría va a estar acreditando desde fuera. Segundo, la subsecretaría además tiene dentro de sus funciones en lo que tiene que ver con supervisión, supervisar la ejecución directa o la coordinación de acciones, prestaciones y servicios especializados orientados a resguardar los derechos de los niños. Por tanto, además va a tener a la subsecretaría supervisando los programas, además del tema de la acreditación. Por tanto, claro, uno puede decir que exista una auditoría externa cuando corresponde, y eso está puesto más adelante en el artículo, como aquí se señaló, que es el 18, y en nos parece que es más bien el tema general de que el servicio, como jefe de servicio, tiene que hacer estas funciones de supervisión. Lo que no resta que hay otros entes que además lo están supervisando, y de hecho acabo de leer textual la norma de la subsecretaría, además de lo que ya discutimos en el artículo que se va a discutir el próximo martes, que es la indicación 67 del Ejecutivo, donde la subsecretaría no solo fija estándares, sino que también revisa y acredita que se cumplan esos estándares. Muy bien, señora. El diputado Esquella primero tenía la palabra, y después el diputado Zafirio, y enseguida la diputada Nogueira. Yo estoy de acuerdo y entiendo el sentido del 17. Lo único es la referencia en el fondo a la norma de carácter general en la ejecución de los proyectos, que ya sabemos se rechazó, y en el fondo en subsidio está la facultad del director. Yo lo que haría es modificar la referencia a las normas de carácter general y hablar de las resoluciones e instrucciones, para estar en la línea de lo que verdaderamente van a tener que cumplir. Eso. Diputado Zafirio. Sí, yo entiendo, presidente, de los programas ejecutados a través de organismos privados, la supervisión, la fiscalización y el control se va a ejecutar a través de la subsecretaría. No entiendo. Es que lo que pasa es que me da la impresión que en el caso de los programas ejecutados por los organismos, por los CREAD, no ocurre eso, porque ahí se aplicaría la norma del artículo 17 y 18. Entonces estamos aplicando un principio respecto de los públicos y uno distinto respecto de los privados. Yo creo que debemos tender a la uniformidad, y digo esto porque me viene a la memoria el momento en que la comisión investigadora del Sename, la ex ministra de Justicia, la señora Blanco, le entrega al presidente de la comisión investigadora, en ese minuto, unas 3.000 páginas con 1.600 programas ejecutados por organismos privados o directamente por el Sename. Cuando se los entrega al presidente le dice: pero nosotros no tenemos ninguna capacidad para controlar este gasto, porque con dificultades controlamos el uso de las subvenciones. Entonces, yo creo que este es un punto neurálgico que es súper importante tenerlo muy claro, digamos, y reitero, las grandes dificultades que ha enfrentado el sistema tienen que ver precisamente con estas materias. ¿Cómo llegan a la distinción entre público y privado? Porque antes está
está dicho que la subsecretaría va a fiscalizarlo, ¿no? Pero antes, diputada Nogueira, subsecretaria, o subsecretaria, para responder lo que dice el diputado Solo para Zafirio. aclarar al diputado Zafirio, la verdad es que no es así. La subsecretaría fija estándares tanto para los programas de ejecución directa como para aquellos que son dados, pero también revisa que esos estándares se cumplan tanto para el servicio como que los hace de ejecución directa, como para aquellos que son ejecutados a través de entidades o prestadores acreditados. Y tercero, respecto de la supervisión, es lo mismo. La supervisión que ejecuta la subsecretaría lo hace tanto respecto de los programas que ejecuta de manera directa el servicio, como aquellos que son entregados a entidades. Sí. Perdón, presidente, si me permite una interrupción. Diputado. Pero el Zafirio. artículo 17 dice otra cosa. El servicio supervisará técnica, administrativa y financieramente el cumplimiento de los estándares y las normas de carácter general en la ejecución de los proyectos de protección especializada. El servicio. Sí, pero respecto de todos los proyectos de protección especializada como servicio. Yo lo que digo es que además tiene la supervisión y la revisión de las normas de acreditación por parte de la subsecretaría para ambas cosas, tanto para los que ejecuta de manera directa el servicio como a través de los prestadores. Y eso de hecho está en la indicación 67 del Ejecutivo. Esa es otra. Sí, A ver, un momentito. Diputado Nogueira. sí. El diputado Zafirio, eso es otra materia. Yo quiero decirle a la señora subsecretaria dos cosas. Uno, yo estoy dispuesta a retirar la 17, la 78, porque efectivamente lo reduce a una auditoría externa, pero a pesar de saber que es inadmisible, creo, y en eso quiero llamar una reflexión al Ejecutivo, de que aquí lo que necesitamos, esto significa una doble protección. Y una doble protección porque no está dibujado, tal como lo dijo el diputado Zafirio, y además era como se sostenía originalmente el proyecto, en que toda la fiscalización iba para los organismos colaboradores, toda, el proyecto originalmente. Y nada, ni siquiera administrador provisional, en caso de desacreditación, tocaba a los centros de administración directa. Entonces, esto, voy a ver. No me queda tan claro, estoy viendo, me imagino que tiene que haber cambiado por la subsecretaría, por los estándares. Pero aquí lo que estamos hablando no es una auditoría en cuanto a la gestión administrativa y financiera. Aquí estamos hablando de una auditoría de un ente externo al Ejecutivo en cuanto al cumplimiento de los estándares. Y es esa la diferencia que marca un antes y un después. El que haya un órgano no que supervise la gestión financiera, sino que el estándar, la calidad de la atención en la residencia, porque los programas ambulatorios tiene este proyecto de ley in extenso ha puesto el ojo y la supervisión ahí. Pero ¿qué pasa con las residencias? Y especialmente las residencias estatales. Lo que además en la comisión investigadora llegamos a la conclusión que los mismos funcionarios decían que para ellos era tremendamente complejo tener que fiscalizar a sus pares, porque son gente que se encuentra en los asados, en las reuniones, cuando comparten en familia, los mismos que fiscalizan y sancionan a otros funcionarios. Por lo tanto, nosotros, la comisión, como recomendación también, pedimos una auditoría externa, cosa de que ningún funcionario tuviera que supervisar, un funcionario que se van a encontrar en otro ámbito después juntos, que tuviera que fiscalizar un par, que fuera una auditoría externa que pudiera fiscalizar el cumplimiento de estándar, cómo está el centro, su infraestructura, cuántos sumarios hay por maltrato, si la ficha está en orden, si hay sobrepoblación, cómo está el estado de salud mental, de escolarización, y una serie de derechos que tienen los niños y que están además en la propia ley, lo que tiene que ser resguardo, esta ley de protección especializada. Entonces, la auditoría externa se hace imperiosamente obligatoria para cumplir los estándares. Si no, esto es una declaración de intenciones. Bueno, Presidente, yo creo el problema es que 10 esto segundos. ya... Sí. Es que esa razón que explicaba la diputada Nogueira
es la que lleva a que los sumarios internos nunca se resuelvan. De acuerdo. 10, 15 años sin resolverse. Bueno, yo creo que ya esto es una opinión que nosotros le podemos dar al Ejecutivo por si el Ejecutivo más adelante quiere alguna indicación. Pero en definitiva nosotros tenemos que resolver las indicaciones que están propuestas acá. Una de las indicaciones la diputada Nogueira la retiró, ¿cierto? La indicación, diputada Nogueira, usted retiró su indicación, ¿no es cierto? La 78. No. La 79 yo la declaré inadmisible porque en el fondo se involucra, diríamos, en materias de cómo la forma en que debe ejercer el servicio, diríamos, un papel que le corresponde al Ejecutivo poder determinar. Así que también esa la va a declarar inadmisible. Sí, diputado Rincón. ¿Se refirió a la 79? Sí, a la 79. Yo voy a cuestionar la inadmisibilidad de la mesa porque Ya. en el fondo lo que nosotros hacemos es establecer un mínimo que garantice lo que propone el Ejecutivo. De lo contrario, si no existe al menos una vez al año, la propuesta del Ejecutivo es letra muerta. Nosotros no estamos creando una función, sino que simplemente estamos diciendo que tiene que haber un mínimo de lo mínimo que el Ejecutivo dice que va a hacer. El tema es que... perdón, subsecretaria. Solo para señalar, uno, que respecto de la auditoría externa del cumplimiento de los estándares, eso está contemplado en el artículo 18 y ahí podemos Subsecretaria, seguir. pero ya pasamos ese tema. Sí, no, sí Estamos sé. ya lo declaramos Si era solo- inadmisible. Está bien. Y Estamos- respecto a lo que está señalando el diputado Rincón, que él quiere someter, Una vez al nosotros año. estamos de acuerdo que es inadmisible, pero efectivamente el espíritu que está acá es que sea al menos una vez al año, porque hay que supervisar los convenios y todo lo demás, y es obligación hacerlo. Entonces, Bueno, ¿le parece hacer una indicación del Ejecutivo? Porque si no es inadmisible esto y a no si- ser que voten... Es más práctico votar la inadmisibilidad, presidente, y que lo aprobemos. Si el propio Ejecutivo está de acuerdo, si no, no es lógica la cosa. ¿Qué vamos a aprobar? A ver, yo estoy declarando inadmisible establecer, diríamos, que al menos una vez al año en el fondo se haga, diríamos, la revisión de las condiciones de secuestro de los niños, pero eso es una imposición, diríamos, un servicio y ninguna facultativa nuestro, sino que el Ejecutivo. Eso es la inadmisibilidad la que tiene que votarse. Y según eso, después habría que votar la indicación. Entonces, en votación, la mesa declara inadmisible. En contra de la mesa. Entonces, La admisibilidad de la indicación 79. yo declaré inadmisible, porque en el fondo... Votan a favor. Deje de estudiarla, o si no... No, estamos hablando de la 79. 79, que el Ejecutivo coincide en que a lo menos tiene que hacerlo una vez al año. Nosotros eso lo estamos diciendo. El piso mínimo de funcionamiento. Si no se hace una vez al año, entonces no hay supervisión. Estamos declarando admisible la indicación 79 79. para votar. 79. Yo comparto el espíritu, pero no... Pero creo que es inadmisible. Ya, la mesa declaró inadmisible. Me gustaría que lo cogiera el Sí. gobierno. Ya ha dicho que no. Es que el Ejecutivo para cogerlo tiene que hacer la indicación. Entonces Tiene que le queda hacer la más indicación. fácil que se la rechacemos. Claro, bueno, hay que ser gobierno para poder ponerle la firma. Es inadmisible. O sea, Otra cosa es que me guste. Claro. Pero vota como te gusta. No, Si ya te Yo vas, lo igual que declaré, yo. la declaró inadmisible la mesa. En votación entonces... No van a obligar a Los que votar el votan a artículo favor, contra. Sí, pues, en votan contra. a favor de entonces. la posición de la mesa de que la indicación Ya, es inadmisible. en contra. En contra, nomás. ¿Han emitido su voto todos los señores diputados? Señora Sí, diputada, sí, estoy tan contrario a las mesas que... resultado de la votación. La indicación se Ah. declara inadmisible. Listo. Ahora sí. No, perdón. no, admisible. admisible. Se declara admisible. Sí. la- Bueno, ahora se vota la indicación. ahora se vota la Ahora indicación. corresponde votar el artículo con la indicación. El El artículo artículo con la con indicación. Ahora, El artículo con la indicación. Sí, con la indicación. Y si se rechaza, se vota el artículo. El artículo en su forma original. Exacto. Entonces, en me votación, imagino se entiende que ya me pronuncié sobre la admisibilidad. Obvio. Despejado ese punto, me Exacto. pronuncio sobre el fondo. Entonces ahora Exacto. estoy de acuerdo con la Muy no hay bien. incongruencia. Está bien, está bien. Lógico. Hay gente que no lo entiende. eso. No, yo lo esa es entiendo la culpa de perfecto. nosotros. Si fue declarado admisible, está obligado a votarlo. Obvio. Pero puede votar uno en contra. No, sí, pero va a ser Ya. lo mismo que nosotros, por la diferencia que no tiene culpa. Exacto. Pero está En votación. claro, está bien, está bien. Ya. han emitido su voto todos los señores y señoras diputadas. Es el artículo con la indicación.
¿Han emitido su voto? Resultado de la votación. Está aprobada la indicación por 4 votos a favor y 1 en contra. Habiendo cumplido con el objeto de la sesión, se da por terminada. Se levanta.